Mi vida siempre estuvo ligada al ejército, proveniente de una familia con una larga tradición militar. Mis hermanos y yo fuimos enviados a escuelas militares. Desde que éramos lo suficientemente jóvenes como para cargar un uniforme, mis días estaban estructurados por reglas y disciplina, y aunque para muchos esto podría haber sido una carga, yo lo veía como una forma de vida que me resultaba familiar y de alguna manera reconfortante. Con el tiempo, forjé amistades y al llegar a la edad adecuada, decidí servir genuinamente en el ejército mexicano. Hoy me gustaría compartir 3 historias en el orden en el que yo considero, desde la menos aterradora hasta la más aterradora, por lo que no tienen un orden cronológico exacto. Bueno, la primera es cuando ya trabajaba. En aquel entonces, a diferencia de las historias emocionantes que mi padre y mi abuelo solían contarme, mis asignaciones no eran tan emocionantes. Me encontraba realizando tareas de baja relevancia, como transportar suministros y participar en actividades que no implicaban riesgos significativos. Todo cambió cuando fui destinada a un cuartel en el norte de Sinaloa, una zona conocida por la intensa lucha contra el narcotráfico. Mi padre intervino para que estuviera ahí y la emoción recorrió mi ser al pensar que finalmente estaría en el centro de la acción. Este cambio en mi destino despertó una sensación de deber y ansias de contribuir más significativamente, tal como lo habían hecho mi padre y mi abuelo en sus propias épocas. Mi primera impresión del cuartel no fue tan alentadora como esperaba. Los rostros de los soldados que me rodeaban estaban marcados por la fatiga y las ojeras, señales de la dura realidad de la lucha, y a pesar de eso, me sentí agradecida por la oportunidad de estar ahí y contribuir en una misión tan crucial. Mi primera noche en el cuartel fui asignada como vigía. Mi tarea era inspeccionar el perímetro desde una posición elevada y alertar a los soldados en caso de detectar cualquier actividad sospechosa. Estaba emocionada por la responsabilidad y me preparé para cumplir con mi deber con diligencia. La noche estaba oscura, sin luna visible, y las sombras del bosque se cerraban a nuestro alrededor. Equipada con binoculares, me instalé en mi puesto de vigilancia y durante los primeros 30 minutos observé con atención, pero la aparente calma del entorno me llevó a preguntarme si realmente habría algún peligro inminente. Fue entonces cuando, mirando a través de los binoculares, detecté algo que desafió toda lógica. Entre los árboles, divisé una figura alta, vestida completamente de blanco. Al principio parecía una persona, pero a medida que ajustaba el enfoque, me di cuenta de que no era un ser humano convencional. Todo en él era blanco, como si fuera una entidad que se destacaba en la oscuridad de la noche. La figura estaba parada entre las sombras de los árboles. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal mientras intentaba comprender lo que veían mis ojos. Mi formación militar me había enseñado a enfrentar situaciones desconocidas, pero esta era algo diferente, algo que iba más allá de mi entrenamiento. Ante la sospecha de que mis compañeros podrían estar en peligro, no dudé en levantar mi radio y transmitir la extraña situación a los soldados que se encontraban abajo. La respuesta que obtuve fue desconcertante. En lugar de una confirmación o instrucciones, simplemente me dijeron que lo ignorara. No podía aceptar esa respuesta y decidí mirar de nuevo para asegurarme de lo que estaba viendo. La figura, ahora más visible al no estar oculta detrás de los árboles, estaba parada a plena vista. Era una criatura que se asemejaba a lo humano, pero de una manera aterradora. Con una altura de aproximadamente 2,5 metros, sus brazos extremadamente largos casi rozaban el suelo y sus dedos, alargados y puntiagudos, terminaban en una forma de garras afiladas. Los pies de la criatura eran pequeños y palmeados, mientras que su rostro carecía de rasgos familiares. No había ojos visibles, solo cuencas vacías que se elevaban en su cara. No poseía nariz ni oídos y ningún rastro de pelo adornaba su extraño cuerpo. Su avance era lento y torpe, pero su presencia emanaba una sensación de peligro. Alarmada por la dirección que tomaba la criatura, encendí nuevamente el radio para alertar a mis compañeros, pero la respuesta no fue la que esperaba. Un seco "cállate e ignóralo" fue la única instrucción que obtuve. La desconcertante reacción de mis compañeros solo intensificó mi intriga y temor. Decidida a proteger a mis compañeros,
Continué observando a la criatura con los binoculares, avanzaba hacia la ubicación de mis compañeros, ignorando cualquier obstáculo en su camino. La criatura se acercó y mi pulso se aceleró al darme cuenta de que mis compañeros estaban en peligro inminente. Intenté nuevamente comunicarme a través del radio, insistiendo en la amenaza que se acercaba hacia ellos, pero esta vez obtuve una respuesta, pero no la que esperaba. Solo un frío "cállate y sigue observando" resonó en mi oído, dejándome sola con mi desconcierto y temor. Vi cómo la criatura se acercaba peligrosamente a mis compañeros y para mi alivio y asombro, no parecía interesada en atacar. En cambio, después de unos momentos, dio media vuelta y comenzó a alejarse del cuartel. Se perdió en la oscuridad de la noche, dejando tras de sí un rastro de incertidumbre y misterio. Mi guardia terminó y sin saber qué hacer ni a quién acudir, me retiré para descansar. No podía sacar de mi mente la extraña experiencia de esa noche, qué era esa criatura y por qué mis compañeros reaccionaron de manera tan pasiva ante su presencia. Mis pensamientos se mezclaban con el cansancio, pero una determinación nacía en mí al amanecer. Cuando la luz del día iluminó el cuartel, me levanté con un firme propósito: encontrar respuestas, y salí en busca de los 2 militares que estuvieron en la periferia durante la extraña visita de la criatura. Mi corazón latía con nerviosismo mientras avanzaba hacia ellos, esperando descubrir la verdad detrás de lo inexplicable. Pronto encontré a mis 2 compañeros juntos y sin perder tiempo, les exigí una respuesta sobre lo ocurrido la noche anterior. Exigí respuestas sobre la naturaleza de esa criatura que, de alguna manera, todos parecían conocer. Mi desesperación por entender lo paranormal que había presenciado se reflejaba en mi mirada ansiosa. Sin embargo, mis compañeros parecieron inmutables ante mi interrogatorio urgente, sus rostros se mantuvieron imperturbables y un aire de seriedad se impregnó la conversación y finalmente, uno de ellos con gesto grave, me advirtió que era mejor no prestarle atención, que nadie sabía exactamente qué era esa criatura. Pero todos en el cuartel eran conscientes de su presencia. Mi incredulidad creció y apreté los dientes mientras les preguntaba por qué le temían tanto si no sabían qué era. Intercambiaron miradas serias antes de dirigirse a mí con una respuesta que dejó mi mente atónita. Me dijeron que en realidad nadie sabía lo que era. Pero se decía que vivía en las cercanías y tenía la capacidad de camuflarse. Algunas otras personas decían que era el mismo demonio. Algunos afirmaban que podía transformarse en cualquier animal, mientras que otros aseguraban que incluso se mimetizaba con objetos inanimados, como árboles. La idea de una criatura que podía transformarse en árboles parecía demasiado fantasiosa para ser real, pero mis compañeros insistieron en que era una realidad temida por todos. Intenté comprender cómo una criatura con esas habilidades podía causar tanto terror y uno de ellos explicó que en ocasiones solo podías distinguirla porque la corteza del árbol que aparentaba ser no se sentía como tal. Estaba perpleja y decidí sugerir que deberíamos hacer algo al respecto si nos daba tanto miedo. No obstante, mis compañeros señalaron que enfrentar a esa criatura no era tan sencillo. Explicaron que según los informes, dispararle era la acción más extrema que podrían emprender, pero incluso eso no garantizaba la seguridad. Aquellos que habían intentado atacar a la criatura, apodada Manos de Daga por la afilada forma de sus dedos, habían sufrido muertes horribles y misteriosas. La descripción de los horrores que seguían a los intentos de enfrentar a la criatura me dejó escalofriada. Los cuerpos encontrados después de un encuentro con Manos de Daga tenían cortes precisos y finos, como si una cuchilla invisible hubiera realizado el trabajo en un solo golpe. Mi asombro creció y pregunté por qué estas historias no eran más conocidas. Mis compañeros compartieron el oscuro secreto que envolvía la presencia de Manos de Daga. Nadie podía hablar abiertamente de eso. Las órdenes de los altos mandos eran claras. Aunque entre los soldados se compartían las historias, estaba estrictamente prohibido discutir el tema con personas ajenas al cuartel. Los superiores se encargaban de ocultar cualquier rastro de daño causado por la criatura y las innumerables muertes que se le atribuían se camuflaban bajo la sombra de la violencia del narcotráfico.
La revelación dejó en claro que la presencia de ese ser estaba ligada a una red de secretos y silencios. Nadie sabía por qué las órdenes eran tan estrictas o por qué los altos mandos se esforzaban en cubrir los rastros de la criatura. La incertidumbre se cernía sobre mí, mientras procesaba la magnitud de la verdad que mis compañeros compartieron. Después de ese día, hice lo que me dijeron y si lo veía, solo lo ignoraba. Nunca supe qué era o por qué los altos mandos querían que fuera un secreto. Supongo que por eso la tengo tan abajo en esta lista. La segunda historia que contaré, no diré nombres ni fechas por seguridad. En fin, en ese tiempo fui encomendada junto con un grupo para entregar víveres en una zona azotada por un huracán. En algún punto de la misión, mi grupo fue enviado a una parte que había quedado prácticamente aislada para entregar unas cosas. La dificultad del terreno hizo imposible el acceso de camiones o camionetas, por lo que decidimos continuar a pie. Sin embargo, el comandante tomó la controvertida decisión de acortar el camino, atravesando un bosque, con la promesa de una ruta más rápida. A medida que avanzábamos, la densidad de la vegetación aumentaba, indicando que nos adentrábamos demasiado en el bosque. Pronto nos dimos cuenta de que estábamos perdidos, sin una clara idea de cómo regresar y a pesar de la incertidumbre, continuamos avanzando, tratando de mantener la apariencia de que todo estaba bajo control. En medio de la confusión, nos encontramos con un pequeño niño que parecía estar cortando leña. Al verlo, sentimos un alivio momentáneo al encontrar señales de vida en medio de la vastedad del bosque. Sin embargo, la actitud del niño nos desconcertó. Su mirada silenciosa y la ausencia de palabras crearon un escalofrío colectivo entre nosotros. El comandante, tratando de obtener orientación, le preguntó al niño sobre la dirección correcta para llegar al lugar de entrega de víveres. El niño no emitió sonido alguno, simplemente nos miró y la incomodidad creció. Pero ante la falta de opciones, el comandante repitió la pregunta y esta vez, el niño señaló en una dirección específica, indicando el camino hacia la supuesta salida. Agradecidos, continuamos siguiendo la dirección señalada por el niño. Sin embargo, apenas avanzamos unos metros, escuchamos una voz detrás de nosotros. Otro grupo que había sido enviado en busca del nuestro nos había encontrado. Al voltear para responder, notamos algo alarmante. El camino que habíamos estado a punto de seguir no conducía hacia la civilización, sino que nos estaba sumergiendo aún más en el bosque. La extrañeza de la situación se intensificó cuando nos dimos cuenta de que no había rastro del niño que nos había indicado el camino. La sensación de desconcierto se apoderó de nosotros. Una vez a salvo, el grupo que nos encontró compartió la noticia de que las historias sobre duendes en el bosque eran conocidas en la región. Según la leyenda, estas criaturas juguetonas disfrutaban jugando bromas a los desprevenidos y la posibilidad de que el niño fuera una manifestación de estas leyendas añadió un nuevo nivel de inquietud a nuestra experiencia. La última experiencia que deseo compartir, aunque no me haya atormentado a mí directamente, sin duda se destaca como una de las más aterradoras de mi vida. Este episodio se remonta a mis días en un internado militar a la temprana edad de 15 años. En ese internado, compartía la habitación con una chica en particular que con el tiempo se convirtió en mi mejor amiga. Desde el principio, esta chica compartió algo sorprendente con las demás compañeras de habitación. No ocultó el hecho de que algo se le había pegado, aunque no especificó de qué se trataba. Aseguró que esta presencia no hacía daño y de hecho, parecía querer protegerla. Al principio las demás chicas no le creímos, pensando que era una estrategia para destacarse o parecer interesante. Sin embargo, esa primera noche juntas reveló la verdad de una manera que nos dejó perplejas. Era cerca de la medianoche y aunque yo ya estaba acostumbrada a dormir en lugares distintos a mi hogar debido a mi vida en internados militares, esa noche no podía conciliar el sueño. Mientras daba vueltas en la cama, noté algo inusual. Pasos resonando en el piso de madera del dormitorio. Las reglas del internado dictaban que nadie podía levantarse de la cama hasta el día siguiente, pero lo que hacía aún más extraño era que los pasos no parecían pertenecer a una chica, sino más bien a una persona adulta.
Intrigada y un tanto inquieta, decidí asomarme para investigar. Al principio, no vi a nadie caminando, y pensé que tal vez mi imaginación me jugaba una mala pasada. Sin embargo, los pasos persistieron y esta vez al asomarme de nuevo, identifiqué una silueta oscura parada junto a mi cama y la figura parecía ser más oscura que la propia oscuridad de la habitación. Sobresaltada grité, lo que provocó que todas las chicas en la habitación despertaran. Rápidamente les conté lo que había presenciado, tratando de poner en palabras la figura que había visto en medio de la noche. La tensión en la habitación se elevó y las chicas, intrigadas y asustadas, escucharon atentamente mientras describía la presencia que parecía más allá de la comprensión. Después de compartir la espeluznante experiencia nocturna con mis compañeras de dormitorio, mi amiga trató de tranquilizarnos, asegurando que estaba bien y en ese momento, no pudo evitar compartir cómo aquella entidad misteriosa se había pegado a ella desde su infancia. La historia se remontaba al funeral de uno de sus abuelos paternos, cuando era solo una niña hiperactiva y desobediente. En ese día triste, mientras los adultos lloraban la pérdida de su abuelo, la joven e inquieta niña decidió alejarse de la tristeza y corrió lejos del entierro. Sin mirar, cayó accidentalmente en una tumba abierta, entrando en pánico al darse cuenta de que no podía salir. La sensación de estar atrapada y el miedo se apoderaron de ella. Sin embargo, en ese momento desesperado, sintió como unas manos la tomaban de la cintura y la levantaban hacia la superficie. Ella describió la experiencia, como si esas manos misteriosas hubieran aparecido de la nada. No pudo identificar quién o qué la rescató de la tumba, pero regresó corriendo hacia sus padres, creyendo que todo había quedado atrás. Sin embargo, en los días siguientes, se dio cuenta de que algo más la acompañaba. Al principio no comprendía completamente qué era, pero afirmaba que no era malo. La entidad, que podía adoptar diversas formas, generalmente se manifestaba como un hombre alto, pero también podía transformarse en sombras de animales, como un gato o incluso una serpiente. Aunque mi amiga no consideraba que esta entidad fuera malévola, su familia había intentado deshacerse de ella, mediante brujas y chamanes sin tener éxito. A pesar de eso, no se sentía molesta por su compañía, aunque a veces experimentaba un leve miedo, y además notó que cuando las personas se comportaban mal con ella, su entidad protectora intervenía y cosas desafortunadas sucedían a aquellos que la habían tratado mal. Ella compartió un ejemplo impactante de cómo las acciones negativas hacia ella tenían consecuencias. Durante su tiempo en la primaria, un profesor la golpeó con una regla por no haber completado su tarea y ese mismo día, durante el descanso encontraron al profesor tirado en el salón. Había sufrido un infarto, pero no había fallecido. Años después, el profesor reveló haber visto una sombra que apareció de la nada y lo atravesó. Experimentó una intensa depresión en ese momento, como si su vida hubiera perdido todo sentido y decidió poner fin a ella. Después de atravesarlo, la sombra tomó la forma de un cerdo y el profesor perdió la memoria de los eventos posteriores a ese momento. Con el paso del tiempo, todas nos acostumbramos a la presencia del misterioso ser que se adhería a mi amiga. Contrario a la percepción inicial de todas, el ser nunca se manifestó como algo negativo. Las noches transcurrían con la figura oscura vagando por el dormitorio, sin causar ningún daño a nadie. Era un espectador silencioso y aparentemente inofensivo, siempre y cuando no se le dieran motivos para actuar. Mi amiga nunca vio al ser como una amenaza y con el tiempo, todas nos acostumbramos a su presencia, aceptándolo como parte de nuestra singular realidad nocturna. La criatura se volvió una especie de compañía silenciosa y a pesar de la extrañeza inicial, aprendimos a convivir con ella. Sin embargo, hubo un incidente que reveló la naturaleza protectora de la entidad. Una noche, una chica de otro dormitorio buscó pelea con mi amiga, a pesar de que ella evitó el conflicto y rechazó la confrontación. La otra chica persistió y la golpeó. El resultado sorprendente fue que al día siguiente, la agresora no apareció al entrenamiento matutino y se descubrió que se había roto un brazo y las demás en su dormitorio narraron una experiencia inusual.
Cerca de las 3 de la mañana, la temperatura de la habitación bajó repentinamente y todas las chicas fueron testigos de cómo la agresora, aparentemente dormida, comenzó a levitar a 1 metro de su cama. Sus movimientos eran extraños, desplazándose fuera del colchón hasta tocar casi el techo en un giro impactante. La chica dejó de levitar cayendo secamente contra el piso. Nadie pudo explicar lo ocurrido. Aunque al pasar el tiempo nuestras vidas tomaron caminos diferentes y fui perdiendo contacto con mi amiga y la entidad misteriosa que la acompañaba, seguimos en contacto y hasta donde sé, al día de hoy, todavía lo tiene con ella. Honestamente siempre he sentido que no es algo con lo que me gustaría vivir. Relato anónimo.